Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Estar en la cárcel te da mucho tiempo para reflexionar sobre tu propia estupidez. Sin embargo, solo pensaba en el odio. Estaba centrado en el odio que sentía por mi jefe, mi próxima ex-esposa, Carol, y el odio que sentía por mí mismo por ser tan malditamente estúpido. Mi nombre es Michael Arnold, y cuando digo que fui estúpido, quiero decir estúpido con mayúscula. Fui estúpido como un esposo ignorante que no sabía que su esposa le estaba siendo infiel, y ella engañó con la persona que más odiaba en mi vida, mi jefe, Jacob Sanders. También fui estúpido porque no sabía que la maldita tramposa estaba embarazada de su hijo. Yo, un estúpido idiota, pensaba que el hijo era mío. Supongo que el embarazo de mi esposa fue lo que precipitó que me dijera, cariño, necesitamos hablar. Supongo que debería detenerme un momento y explicarlo todo. Curiosamente, mis problemas actuales realmente comenzaron en primer grado. Por primera vez conocí y eventualmente odié a Jacob Sanders cuando ambos ingresamos juntos al primer grado. Hemos sido enemigos desde entonces. Se burló de mis pecas. Esta fue la primera de muchas peleas. Este enfrentamiento terminó en empate porque la maestra nos separó. Mi nariz estaba rota y él tenía un ojo morado. Durante nuestros primeros 8 años de escuela, Jacob y yo promediábamos peleas unas 3 veces al año, siendo el tercer grado el peor. Tuvimos 7 peleas. Sin embargo, en 8º grado, solo tuvimos una pelea por una buena razón. Le di una paliza. No quería tener nada que ver con Jacob y trataba de mantenerme alejado de él, pero él no me dejaba en paz. Por alguna razón, sentía celos de mí y constantemente intentaba superarme. Intentaba sacar mejores notas que yo en cada una de nuestras clases. Tenía una mejor comprensión de la ciencia y la literatura. Yo era mejor en matemáticas e historia. En otras materias, éramos aproximadamente iguales. Jacob era bastante bueno en deportes, pero yo era un poco mejor. Sin embargo, si yo practicaba algún deporte, Jacob hacía lo mismo e intentaba superarme. Las peleas cesaron, como mencioné, después del 8º grado, cuando Jacob se dio cuenta de que no podía vencerme. Luego comenzó a intentar avergonzarme o meterme en problemas. Casi me expulsan y arrestan. Cuando estábamos en la secundaria, durante mi 2º año, alguien entró a la escuela y pintó grafitis en los pasillos. Las autoridades encontraron mi identificación de estudiante junto a una lata vacía en un contenedor de basura. Lo único que me salvó fue el hecho de que el día anterior noté que mi identificación había desaparecido de mi billetera y lo reporté. Sabía que era Jacob porque una vez lo vi alejarse de mi casillero después de la práctica mientras yo salía de la ducha, decidí que estaba tramando algo malo. Así que revisé todo en el casillero. Cuando llegué a mi billetera, primero revisé mi dinero y luego miré el resto. Fue entonces cuando noté que mi identificación faltaba. Inmediatamente fui a la oficina principal y lo reporté. Un día, Jacob trajo un juguete de pedos. Colocó el dispositivo sobre la mesa donde yo estaba sentado y lo activó. El sonido de los pedos resonó en el aula. Y luego Jacob comenzó a taparse la nariz y agitar la mano. Mike, ¿qué comiste para el almuerzo? Se rió. La clase se rió. Pero yo utilicé un viejo dicho, el que lo huele, lo tiene. La clase estalló en risas nuevamente, lo que provocó una advertencia de la señorita Wormwood de que si Jacob y yo seguíamos interrumpiendo la clase, terminaríamos en detención. Ser objeto de risas y luego ser reprendido por nuestra maestra enfureció a Jacob. Se ruborizó intensamente, pero no dijo nada. Aparte de intentar que me expulsaran y tal vez incluso arrestaran. Los intentos de travesuras de Jacob eran los más irritantes. En su mayor parte, no me importaba si él era mejor que yo o no. Aparte de las típicas inseguridades adolescentes, estaba bastante cómodo siendo quien era. Sin embargo, había un área que realmente me emocionaba, y eran las chicas. Los dos éramos bastante guapos. Sin embargo,
la familia de Jacob era adinerada, lo que le daba una ventaja sobre las chicas de la escuela. En el 11º grado, tenía su propio automóvil, y no era un trasto viejo. Sus padres le compraron un BMW Z4, que costaba $50,000. ¿Cómo podría competir con eso? Resulta que era lo suficientemente atractivo como para tener mi parte de citas. Por otro lado, Jacob salía con animadoras y chicas de la multitud. Supuse que de todos modos estaban fuera de mi alcance, así que no me importaba. Sin embargo, no estaba satisfecho con mi raro éxito con las chicas. Debería haber intentado restregarme su éxito. Si salía con una chica más de una vez, Jacob se acercaba y empezaba a salir con esa chica. Y no le tomaba mucho tiempo dejar de salir conmigo. Pero incluso allí, en su mayor parte, no me importaba. No estaba en una relación comprometida con ninguna de las chicas, así que si querían salir con Jacob, yo estaba bien con eso. Y aún así, había una chica que realmente me gustaba. Se llamaba Sandy Springer, y era inteligente, divertida y bonita. Así que cuando empecé a salir con ella, la llevaba a lugares lejanos para que Jacob no supiera que estaba interesado en ella. Después de un par de meses de salir, decidimos convertirnos en pareja permanente. Pensé que si Sandy llevaba mi anillo, estaba a salvo. Recuerda que mencioné que soy estúpido. Y en este caso, también fui estúpido. Se acercaba el baile de graduación y simplemente asumí que Sandy y yo iríamos juntos. Debería haberle preguntado de inmediato, pero no estoy seguro de que hubiera servido de algo. De todos modos, después de comprar los boletos, se lo mencioné a Sandy durante el almuerzo. Se ruborizó y dijo que había aceptado la invitación de Jacob para ir con él. Exigí y recuperé mi anillo. Luego dejé a Sandy llorando en la cafetería y nunca volví a hablar con ella. Estaba tan enojado con Sandy que quería arrancarle la cabeza a alguien. En lugar de eso, vi a Pam Taylor, capitana del equipo de animadoras y supuesta novia de Jacob. En circunstancias normales, nunca me habría atrevido a acercarme a ella. Hola, Pam, dije alegremente. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú, Michael?, respondió ella. Pam era genial, pero nunca era arrogante. Estoy bien, dije, pensando que no tenía nada que perder. Dime, ¿te gustaría ir al baile de graduación conmigo? Es muy amable de tu parte preguntar, dijo amablemente. Pero voy con Jacob. Oh, fingí ignorancia. Debo haber entendido mal porque acabo de escuchar que Jacob invitó a Sandy Springer. Debo haber mezclado algo. Sí, olvida lo que dije. Estoy seguro de que entendí mal. Dejé a Pam confundida y hablando sola. Más tarde, escuché que ella y Jacob tuvieron una gran pelea. Puede que él me haya quitado a Sandy, pero arruiné su romance con Pam. No fue totalmente satisfactorio, pero fue mejor que nada. Pero más tarde ese día, las cosas mejoraron mucho. Michael, me llamó Pam mientras salía de la escuela. Hola, Pam. Seguí fingiendo inocencia. Lo siento por haberte molestado antes. Deja de hablar tonterías. Michael. Los ojos de Pam se estrecharon. Me enteré de que estabas en una relación continua con Sandy y ese cretino de Jacob te robó a tu novia. Mis oídos estaban ardiendo. Me atraparon. Sí, lo siento. Solo estaba tratando de desquitarme con Jacob. Lo siento por haberte involucrado. ¿Estabas hablando en serio de llevarme al baile de graduación? No importa, comencé a decir. No importa. Sí, estaría encantado de acompañarte al baile de graduación. Bueno, porque también quiero recibir, dijo Pam. Y si juegas bien tus cartas, puede ser una noche muy memorable. La fiesta de graduación fue un evento real para mí. No solo llevé a la chica más hermosa de la escuela al baile de graduación, sino que también la hice sentir como su príncipe. Pam siempre estuvo ahí para mí.
Disfruté viendo las expresiones en las caras de los otros chicos. No podían creer que ella estuviera allí conmigo. Y no sé qué pensaba Jacob que iba a pasar, pero definitivamente no era que su novia saliera conmigo. Supongo que Jacob pensaba que Pam podría ir al baile de graduación como una de las citas de los jugadores de fútbol. Pero, por supuesto, no conmigo. Sus ojos casi se salieron de su cabeza cuando nos vio entrar al gimnasio. Toda la noche, trató de interponerse entre Pam y yo. Intentó que ella me dejara y se sentara en su mesa. Pam lo rechazó. Le pidió bailar muchas veces, pero Pam ni siquiera le prestó atención. Realmente sentí lástima por Sandy porque se dio cuenta de que Jacob la estaba usando. Sandy finalmente dejó de llorar y le pidió a sus padres que la recogieran. Todavía me siento un poco incómodo al respecto incluso ahora. Pero ella tomó su decisión y tuvo que vivir con ella. Después del baile, Jacob seguía intentando alejar a Pam de mí. Fui lo suficientemente inteligente como para darme cuenta de que estaba interpretando el papel de Cenicienta, y que para mañana, Pam probablemente volvería con Jacob. Pero esta noche iba a interpretar mi papel lo mejor que pudiera. Y eso me llevó a un motel local donde tuve sexo con la chica más hermosa de la escuela. Cuando dejé a Pam en su casa, me dio un gran beso y me dijo lo buen chico que era. Regresé a casa flotando en una nube. Pero como esperaba, para el siguiente lunes, Pam y Jacob volvieron a ser pareja. Aún así, me burlaba de Jacob cada vez que pasaba junto a mí en el pasillo. Llegó la graduación y la mayoría de nosotros nos dirigimos a nuestras universidades elegidas. Me entristeció dejar mi ciudad natal y tuve miedo de lo desconocido. Pero no estaba triste de dejar a Jacob para siempre. O eso pensaba. Fui aceptado en Georgia Tech mientras Jacob asistía a Harvard. Por supuesto que iba a Harvard. Incluso había un edificio con el nombre de su abuelo. Me fue bien en Georgia Tech, especializándome en ingeniería de software. Conocí a Carol en una fiesta durante mi primer año de escuela de ingeniería. No voy a aburrirte con los detalles de cómo nos hicimos amigos, nos enamoramos y nos casamos. Bueno, para decirte la verdad, creo que al principio éramos más como muy buenos amigos que verdaderos amantes. No hace falta decir que nuestra historia no fue tan memorable. Y nada de eso importa ahora. De todos modos, diré esto sobre Carol. Era inteligente. Estudió negocios en la Universidad de Georgia. Me gustaba porque no solo era inteligente, sino también divertida y muy amigable. Sin embargo, Carol no lucía súper sexy. Era bonita de una manera más cercana a la chica de al lado. A decir verdad, Carol no podía compararse con Pam. Pero era tan bonita como Sandy. Por alguna razón, nos llevamos bien de inmediato. Nos casamos 3 meses después de graduarnos de la escuela secundaria. Y en nuestros 5 años de matrimonio. Pensé que éramos bastante felices, aunque éramos más amigos que amantes cuando nos casamos. Para el tercer año de nuestra unión, estaba locamente enamorado de Carol, y creo que ella también estaba igual de enamorada de mí. Incluso hablamos de empezar una familia. Poco sabía yo que mi esposa se precipitó un poco y comenzó sin mí. Justo después de la escuela, conseguí un trabajo en SB Security Software, una pequeña empresa emergente. Me gradué como el mejor de mi clase, así que tenía varias ofertas de trabajo. 2 hermanos de SB me vendieron un infomercial sobre cómo vivir en el suelo y hacer una fortuna. Sin embargo, no me malinterpreten, la empresa ha tenido mucho éxito. La firma prosperó, y realizamos trabajos de calidad para varias empresas muy grandes. Además, me pagaban un generoso salario de 6 cifras. Nuestro trabajo consistía en encontrar agujeros de seguridad en el software de la empresa y taparlos. Nuestra reputación creció, pero luego los hermanos decidieron vender. Para mi sorpresa, fuimos adquiridos por una empresa del mismo tamaño que SB. Y ahí es cuando comenzaron mis problemas. Aproximadamente 3 años después de empezar a trabajar para SB, Carol quería un nuevo trabajo.
resultó que SB estaba buscando un gerente de oficina. Así que Carol se postuló y fue contratada. Estaba un poco preocupado de que ambos trabajáramos para la misma empresa, pero al principio, todo funcionó bien. Solíamos tomar el autobús y almorzar juntos. Trabajábamos en departamentos y áreas completamente diferentes, así que rara vez nos veíamos durante el día. Llegábamos juntos al trabajo, nos dábamos un beso y nos íbamos a nuestros departamentos. Si ambos estábamos libres, lo que sucedía la mayoría de los días, almorzábamos juntos y luego íbamos a casa al final del día. Lo llevábamos bien hasta que todo se torció. Antes de contarte sobre la adquisición, déjame contarte sobre mi departamento. Yo era un programador senior, lo que significaba que trabajaba en proyectos por mí mismo y controlaba el horario de trabajo de los otros 8 programadores que me reportaban. Pero mi principal responsabilidad era solucionar cualquier problema que mi equipo no pudiera manejar por sí solo. Afortunadamente, no había muchos, lo que significaba que nuestros clientes estaban muy contentos. Nuestro espacio de trabajo era aproximadamente la mitad del tamaño de una cancha de baloncesto. Lo llamábamos el corral, y trabajábamos principalmente de pie en mesas. La habitación estaba llena de todo tipo de computadoras, servidores, interfaces e impresoras. Teníamos casi todo el equipo informático que pudiéramos soñar. Nos enorgullecía hacer que los sistemas de nuestros clientes fueran lo más seguros posible. En los 5 años que llevo en la empresa, solo hemos tenido una queja, cuando el sistema de un cliente fue hackeado. Pero rastreamos el hackeo hasta uno de los empleados de la empresa. Desactivó la mayor parte del software que instalamos. El empleado no era muy inteligente, pero rápidamente nos hizo pasar una noche en vela. Además de los 9 de nosotros, teníamos una asistente administrativa, Kimberly. Era como nuestra chica viernes. Preparaba cualquier correspondencia o memos que necesitáramos. Llevaba un registro de nuestros suministros y se aseguraba de que nunca nos quedáramos sin nada. Kimberly también preparaba nuestros estados de cuenta mensuales y llevaba un seguimiento de los tiempos de facturación. Curiosamente, al principio, la mayor parte de nuestro trabajo se hacía con lápiz y papel. Esto le daba al programador una visión general antes de empezar a escribir algo en la computadora. De alguna manera, Kimberly podía descifrar la escritura de todos y escribir notas para nuestros archivos. Aunque no estaba en su descripción de trabajo, Kimberly nos preparaba el mejor café maldito cada mañana. Kimberly tenía unos 23 o 24 años, supongo. Tenía el pelo rubio corto, ojos marrones profundos, un rostro muy bonito. Pero tenía alrededor de 50 libras de sobrepeso. Teniendo en cuenta que Kimberly solo medía 5 pies y 5 pulgadas de alto, este era mucho peso para ella. Aunque tenía un rostro bonito, su barriga grande y su trasero arruinaban inmediatamente la imagen. Sabía que Kimberly era sensible sobre su peso porque siempre hablaba de lo gorda que estaba. Me sentía avergonzado cada vez que lo hacía, pero sabía que era solo su mecanismo de defensa. Todo lo que me importaba era que Kimberly era muy buena en su trabajo y era un activo para mi equipo. El hecho de que SB fuera vendida fue como un rayo del cielo. Los 2 hermanos B ni siquiera tuvieron el coraje de decirles a los empleados en persona. Le pidieron a su abogado que hiciera un anuncio. Estaba furioso porque todas las opciones de acciones que los hermanos habían prometido cuando salieron a bolsa se fueron al traste con el anuncio. Además, no sabía qué hacer con este cambio. Carol estaba tan molesta y confundida por la noticia como yo. Pero ella fue quien me convenció de seguir adelante hasta ver qué harían los nuevos propietarios. Enviaron a un vicepresidente senior para supervisar la transición. Al principio, se concentró en la oficina principal. Cuando me uní a la empresa, el número de empleados de SB había crecido de 5 a más de 150. Por lo que escuché, la persona en la nueva sede corporativa iba a comenzar en el departamento de contabilidad. Luego iba a trabajar en toda la empresa. Ni siquiera 2 días después, me enteré de que el vicepresidente que revisaba el software de seguridad de SB no era otro que Jacob Sanders. Sin embargo, al mismo tiempo,
me enteré de que Jacob estaba liderando el proceso de transición. También supe que nuestra escala salarial se alineará con la de la empresa matriz. Mi salario se incrementará en 35,000 pesos y el de Carol en 15,000 pesos. Mi alarma interna me decía que huyera en lugar de simplemente dirigirme hacia la salida más cercana. Sin embargo, Carol me convenció de que sería una tontería dejar nuestro trabajo actual, especialmente después del aumento salarial. Además, indicó que Jacob solo estaría allí durante 6 meses como máximo, y luego se iría. El primer cambio ocurrió cuando se contrataron 4 nuevos programadores y se asignaron al bullpen. Claro, todos eran graduados de Harvard, pero ninguno era una décima parte tan bueno como cualquiera de mi equipo actual. No solo eran malos programadores, sino que también eran arrogantes y tenían un sentido desmedido de la superioridad. Los 4 comenzaron inmediatamente a molestar a Kimberly. A veces era acoso sexual y a veces simplemente eran malos. Intenté aconsejarlos y señalar que su comportamiento era inaceptable. Sin embargo, no pararon. En cambio, solo molestaban a Kimberly cuando pensaban que yo no estaba cerca. Finalmente, los llamé a los 4 a la sala de conferencias y les di una buena reprimenda. Se libraron con palabras vacías, pero podía decir que no iban a detenerse. Además de su acoso a Kimberly, los 4 eran una molestia. Nadie en mi equipo los apreciaba, y causaban más daño que bien cuando se trataba de su trabajo. Eventualmente, decidí que quería que se fueran. Desafortunadamente, no tenía la autoridad para despedirlos porque Jacob los contrató. Sabía que si exigía que los despidiera, Jacob simplemente me ignoraría. Sabía que Kimberly se levantaba temprano todos los días para preparar café y poner la oficina en orden. Desde que reprendí a los 4 idiotas por su trato a Kimberly, noté que todos comenzaron a llegar más temprano. Finalmente, me di cuenta de que estaban usando el tiempo antes de mi llegada para torturar a la pobre chica. Sabía que Kimberly estaba llegando al punto en que iba a renunciar. También sabía que le encantaba trabajar en SB y necesitaba el trabajo. Así que decidí llegar temprano y atraparlos haciéndolo. Escondido en un armario de suministros junto a nuestra pequeña cocina. Mantuve mi teléfono celular listo. Como esperaba, Kimberly llegó y comenzó a preparar café. Unos minutos después, llegaron los 4 y comenzó el tormento. Oye, aceite Ted. El líder de la pandilla le sonrió a Kimberly. Muéstranos tu pecho, Fred, agregó otro de los 4. Quiero ver tu gran trasero gordo. Voy a bajar tus bragas y jodértelo. Sí, dijeron los otros 2. Incluso te ayudaremos a desnudarte. Vi lágrimas rodando por la cara de Kimberly y ya no pude soportarlo. Tenía más que suficiente evidencia, así que salí del armario. Los 4 recojan sus cosas y lárguense. Ustedes están despedidos. No tienen la autoridad para despedirnos, Fred. Retrucó. El señor Sanders nos contrató y dijo que solo él podía despedirnos. Es cierto, dije con una sonrisa desagradable en mi rostro. Sin embargo, tengo pruebas de que agredieron sexualmente a Kimberly. Así que permítanme explicarles cuáles son sus opciones. Los 4 pueden renunciar inmediatamente o entregaré este video a la policía. Así que la elección es suya. O renuncian o llamo a la policía. Les daré 15 minutos para tomar una decisión. Incluso pueden correr a Jacob si quieren, pero estoy seguro de que no va a arriesgar su trasero para protegerlos. Escoria. 15 minutos después, tenía las 4 renuncias y los 4 se habían ido. El rostro de Kimberly mostraba un alivio extremo y gratitud. Kimberly. La llamé a mi mesa después de que los 4 se hubieran ido. Me disculpo por lo que estos 4 te hicieron pasar. Debería haber actuado antes. Si algo así vuelve a suceder, prométeme que vendrás a mí de inmediato. Eres una persona maravillosa y estos 4 son solo idiotas. Kimberly sollozó suavemente y me agradeció por protegerla. Le dije que era parte de mi trabajo,
pero no era muy bueno en ello, así que ella tuvo que sufrir a manos de estos idiotas durante demasiado tiempo. Señor Arnold, no tienes idea de lo mucho que significa esto para mí, dijo, conteniendo las lágrimas. Iba a renunciar, pero no sabía qué haría sin este trabajo. No sabía si podría encontrar otro trabajo igual de bueno. De nuevo, Kimberly, lamento mucho que hayas tenido que soportar esta basura. Veo que estás molesta. Si quieres tomar el resto del día libre, me aseguraré de que no cuente como días personales o de enfermedad. Gracias, señor Arnold, pero preferiría quedarme aquí en el trabajo. Después de ese día, parecía que Kimberly estaba haciendo todo lo posible por mí. Traté de decirle que solo estaba haciendo mi trabajo, e insistí en que no estaba haciendo un buen trabajo debido a lo que ella sufrió. Por supuesto. Fui llamado al despacho de Jacob tan pronto como se enteró de que obligué a sus programadores a renunciar. Quiero que estos programadores sean contratados nuevamente, exigió tan pronto como crucé el umbral de su despacho. Eso no va a suceder, dije con determinación. Tengo pruebas de que estos 4 idiotas agredieron sexualmente y abusaron de la asistente administrativa de nuestro departamento. Si quieres contratarlos de nuevo, adelante. Pero puedo garantizar que se presentará una demanda contra los 4. La empresa matriz y tú. No creo que a tus jefes les pareciera muy bien. Jacob me fulminó con la mirada, pero luego sonrió y cedió. Intentó fingir que no conocía todos los detalles. Pero esa noche me di cuenta de que estaba mintiendo. Carol llegó a casa y me atacó por ser un idiota con Jacob. Pensaba que yo era un cretino por amenazar a nuestro jefe. En ese momento, debería haber sabido que estaba tramando Jacob porque mi instinto gritaba peligro. Pero cuando todo volvió a la normalidad en casa, pasé por alto el incidente. Al final del día, todavía creía que Carol me amaba solo a mí. Si hubiera escuchado mi intuición, tal vez no estaría en prisión ahora. Pero fui estúpido y permití que Jacob y mi esposa me adormecieran con una falsa sensación de bienestar. Y en 2 meses de fusión, nada ha cambiado entre Carol y yo. Descubrí que la empresa que nos adquirió se llamaba Unity Software. Eran más o menos del mismo tamaño que nosotros, pero principalmente tenían contratos gubernamentales. SB les dio la oportunidad de ingresar al mercado comercial. Y no, el padre de Jacob no era dueño de la empresa. La fortuna de su familia se hizo en la industria de tuberías y cables eléctricos. Sin embargo, el padre de Jacob vendió el negocio mientras Jacob todavía estaba en la universidad. Podría decir muchas cosas desagradables sobre Jacob, pero no podía decir que fuera incompetente. De hecho, hizo un gran trabajo al unir las 2 empresas. De hecho, convenció a la junta directiva de mantener el nombre de SB porque tenía una mejor reputación. Lo que no sabía era que Jacob había completado su tarea de fusionar las 2 empresas en 8 semanas. Después de eso, inició el proceso de seducción hacia mi ingenua esposa a toda marcha. Al igual que Sandy en la escuela secundaria, Jacob pudo ganarse a Carol a pesar de mis advertencias sobre él. Carol parecía fascinada por el idiota y constantemente comentaba lo bien que lo estaba haciendo. Seguí advirtiéndole sobre Jacob, pero ella simplemente me decía que estaba celoso. 4 meses después de su transición, Carol anunció que estaba embarazada. Estaba en el 7º cielo. Sin embargo, nuestra vida sexual estaba fallando. Pasamos de hacerlo 3 veces por semana a hacerlo una vez cada 2 semanas. Lo atribuía al embarazo de Carol. Luego nuestras comidas juntos cesaron, y finalmente Carol dejó de ir a trabajar conmigo. La culminación de todo esto fue la conversación. Carol me detuvo una mañana antes de que saliera para el trabajo. Me sorprendió un poco encontrarla aún en casa, ya que últimamente había estado saliendo al menos 1 hora antes que yo. Michael, necesitamos hablar, dijo, haciendo un gesto para que me sentara en el sofá. Me senté como se me pidió, confundido por lo que era tan importante que teníamos que discutirlo temprano en la mañana. Sin embargo, lo que Carol me dijo sacudió todo mi mundo. Siento mucho tener que decirte esto,
dijo Carol con una mirada dura en sus ojos. Pero me enamoré de Jacob y él se enamoró de mí. Solo la miré durante mucho tiempo. Estudié su rostro, y lo que me di cuenta fue que no tenía remordimientos. Finalmente, estallé. ¿Estás completamente loca? Te dije que Jacob es un imbécil y va a intentar separarnos. No puedo creer que hayas caído en su completa mierda. No es un imbécil. Carol se ruborizó. Es un hombre amable y cariñoso. Me entiende, y eso es algo que tú nunca tuviste. Sentí que mi alma se rompía con cada palabra que decía Carol. En este punto, estaba desesperado, así que elegí algo que esperaba que la hiciera reaccionar. ¿Y nuestro hijo no nacido? Pregunté en voz baja. ¿Esto no significa nada para ti? El bebé no es tuyo, dijo Carol con una sonrisa forzada. Quedé atónito por su declaración. Es una mentira. No, eso no es cierto, dijo. No tuvimos relaciones sexuales durante 2 semanas cuando quedé embarazada. Ahora estaba fuera de mí de rabia. Mentirosa. ¿Tuviste relaciones sexuales con ese pedazo de mierda? Este es mi cuerpo y puedo hacer lo que quiera con él. Me gritó. No te pertenezco. La devastación ni siquiera es la palabra para describir lo que sentía. Pero mi padre una vez me aconsejó que nunca mostrara a una mujer que ella te ha herido. Mantener la compostura fue lo más difícil que tuve que hacer, pero pude contenerme y sonreírle. Dijiste que Jacob te entiende de una manera que yo nunca lo hice, dije con una risa forzada. Tienes razón. Él entiende. Él entiende que eres una estúpida y crédula puta. Dios, eres tan estúpida. Pero, ¿sabes qué? Se merecen el uno al otro. Él es un maldito imbécil y tú eres una maldita puta. Vete al carajo, Michael. Carol estalló. No, esto nunca volverá a suceder, dije calmadamente. Pero solo para que sepas, no me voy a mudar de esta casa. Puedes vivir con Jacob en su apartamento. Ya veremos. Carol se dio la vuelta y se dirigió al dormitorio. ¡Qué maldita pesadilla me he encontrado! Enterarme de que mi amada esposa me había estado engañando con Jacob todo este tiempo fue demasiado para mí. Quería golpear a esta perra, pero simplemente no tenía el corazón para golpear a una mujer. Jacob, por otro lado, no tenía dudas. Lloré todo el camino al trabajo, pero eventualmente me recompuse. Bueno, todo esto es una mentira descarada. Estaba lleno de pura ira en el camino. Decidí que renunciaría y le daría una paliza a Jacob, pero no necesariamente en ese orden. Me encontré con Jacob mientras entraba por la puerta principal de la empresa. No parecía alarmado en absoluto al verme y me sonrió. Pasó por mi mente que sería muy propio de Carol tomar la decisión de lanzarme su pequeña bomba sin consultar a Jacob. Ella era muy independiente. Jacob, por otro lado, sospechaba, no tenía la intención de contarme sobre el bebé hasta que naciera. Luego se llevó a mi esposa y al recién nacido al mismo tiempo. Esta sería su victoria final sobre mí. La ira me llenó mientras me acercaba a él. Él simplemente seguía sonriendo. En ese momento, exploté y le golpeé la nariz y luego en la boca. Le di 2 golpes fuertes en la entrepierna y cuando comenzó a caer, le di un gancho ascendente. Lo dejé acurrucado frente a la puerta mientras los guardias corrían a ayudar. Más tarde supe que había perdido 3 dientes. Además de una nariz rota, también sufrió una lesión en el órgano genital. No salí completamente ileso ya que me rompí 2 dedos de la mano izquierda. Me dirigí al área común y comencé a empacar todas mis pertenencias personales y documentos. Kimberly me vio y vi la preocupación y el miedo en su rostro. ¿Qué ha pasado?, preguntó con genuina preocupación. Jacob tuvo relaciones sexuales con mi esposa a mis espaldas y ahora me está dejando por él. Acabo de darle una paliza. Así que supongo que me despedirán. Y aunque no me despidan, renunciaré.
El resto de mi equipo quedó impactado al escuchar lo que había sucedido. No solo mi equipo estaba molesto conmigo, sino que también estaban muy preocupados por su propio desempeño individual. Les aseguré que lo que hice no afectaría su trabajo futuro. Una vez que el personal quedó tranquilizado y asegurado de que no sufrirían debido a mi estupidez, volví a empacar mis cosas. Pero nunca terminé porque la policía llegó y fui arrestado. Esperaba que este fuera mi destino, pero no esperaba que sucediera tan pronto. Una vez que me esposaron, le pedí a Kimberly que reuniera el resto de mis pertenencias y las llevara a casa con ella. Después de ser fotografiado, fichado y darme toallas de papel para secarme los dedos, se me permitió hacer una llamada telefónica, pero no sabía a quién llamar. Mis padres se fueron de crucero. También vivían a 2000 millas de distancia en San Diego mientras yo vivía en Nashville. Ciertamente no iba a llamar a Carol. Finalmente, decidí llamar a Kimberly. Tal vez ella pudiera encontrarme un abogado. Sin embargo, cuando llamé a AskB, la recepcionista me dijo que Kimberly se había ido por el día después de eso. No sabía qué hacer, así que simplemente me senté en mi celda, furioso como el infierno o preguntándome cómo podría recuperar a mi esposa. Un pensamiento seguía rugiendo en mi cabeza. ¿Cómo pudo Carol traicionarme de una manera tan fría y despiadada? Luego, el pensamiento de la venganza eclipsó todo lo demás. A medida que pasaba el día y languidecía en prisión, comencé a darme cuenta de que Jacob ya tenía un plan. Mis problemas apenas comenzaban. Sé que Jacob no esperaba la paliza que recibió hoy. Sin embargo, estaba convencido de que Jacob esperaba que lo atacara tan pronto como descubriera su traición. Solo que él creía que podía hacerlo en cualquier momento y lugar de su elección. Alrededor de las 4 de la tarde, fui llevado ante el juez para enfrentar los cargos. Se me asignó un defensor público porque no tenía abogado. Para mi horror, parecía un adolescente con un cutis malo. No solo mi abogado parecía un niño, sino que también parecía no saber nada sobre mí ni sobre mi caso. Rápidamente intentó leer el expediente cuando el juez se enojó con él. Abogado, ladró el juez. Es realmente simple. ¿Su cliente se declarará culpable o no culpable? El chico me miró como un ciervo mirando los faros de un automóvil. Así que intervine y afirmé firmemente, no culpable. Gracias a Dios, suspiró el juez. La fianza se fija en $2,500. ¿Efectivo o cheque? No llevaba casi efectivo y no llevaba cheques en blanco conmigo. Así que miré al juez. Lo siento, su señoría, pero no tengo mucho efectivo y no llevo cheques en blanco. ¿Hay alguna forma en que pueda contactar a un fiador de fianzas? Mi secretaria lo ayudará con esto y le informará cuando se fije la fecha de su juicio, dijo. Pero antes de que pudiera nombrar la siguiente cosa, escuché una voz detrás de mí. Yo pagaré la fianza por él. Me di la vuelta y vi a Kimberly ondeando un talonario de cheques. Me quedé atónito al verla en la sala del tribunal y muy conmovido de que se preocupara lo suficiente como para venir a ayudarme. Te devolveré tu dinero tan pronto como pueda llegar al cajero automático, aseguré a Kimberly. No me preocupa, dijo en voz baja, mirando mi mano hinchada. Esto es muy doloroso en el gran esquema de las cosas. Ni siquiera se compara con el dolor de la traición de Carol. De todos modos, jefe, dijo Kimberly, mirándome a los ojos, creo que tu esposa es una puta muy estúpida. Cometió un gran error al cambiarte por Jacob. Sonreía mi asistente administrativa. Gracias. Eso es muy amable de tu parte. En ese momento, un joven se puso delante de mí. ¿Eres Michael Arnold? Cuando dije que sí, me entregó un sobre y dijo, has sido notificado. Supongo que no debería haberme sorprendido, pero la rapidez con la que me entregaron los documentos no dejó dudas de que Jacobo y Carol habían estado planeando esto durante algún tiempo. Fue solo otro golpe a mi corazón. Vamos a comer algo después de que retire dinero del cajero automático, dije desanimado. Sin embargo, cuando intenté acceder a mi cuenta, me lo negaron.
Llamé al banco y me dijeron que todas mis cuentas estaban congeladas. Esto permanecerá en efecto hasta que el tribunal lo anule. Sí. Ahora sé que puedes solicitar al tribunal un alivio de la congelación completa de tus activos, pero no lo sabía en ese momento. También descubrí que mi otra cuenta de ahorros estaba congelada y mis tarjetas de crédito fueron canceladas. Una rápida revisión de mi billetera reveló que tenía 126 pesos más un billete de 100 pesos escondido en uno de los pliegues. Aparentemente, Carol y Jacobo congelaron todo mi dinero. Le dije a Kimberly, no estoy seguro de qué voy a hacer, pero al menos puedo invitarte a cenar. No, no se trata de eso, protestó Kimberly. Ven a mi casa y te cocinaré la cena. Tuve que admitir que me gustaba la sugerencia de Kimberly. No tenía sentido gastar el poco dinero que tenía en cenar fuera. Paramos en Sv, recogí mi coche y seguí a Kimberly hasta su apartamento. No podía creer lo servicial que era esta mujer conmigo. Quiero decir, solo era una colega de trabajo. Iba a darle hasta el último centavo y más en cuanto pudiera organizar mis finanzas. Durante la cena estaba realmente deprimido, no solo por la traición, sino porque me dolían 2 dedos como el infierno. Me puse hielo en ellos en cuanto llegué a Kimberly, pero aún me dolían. Después de verme hacer muecas de dolor, Kimberly finalmente sacó una botella de Percocet que había comprado para un tratamiento de conducto. Tomé uno de ellos, y en media hora el dolor había disminuido significativamente. Aún así, no estaba en buena compañía. Realmente me hicieron este número. Me quejé. La he cagado por completo, me enganché y quedé cubierto de tatuajes. Ni siquiera puedo pensar en vengarme de Jacobo Carol en este momento porque definitivamente volverá a mí como un boomerang. Pero algún día les devolveré a esos 2 bastardos todo lo que me hicieron. Señor Arnold, dijo Kimberly en voz baja. Por favor, llámame Michael, insistí. Ya no soy tu jefe. Además, lo que hiciste por mí hoy te convierte en una muy buena amiga. Kimberly sonrió y continuó, Michael, mi madre engañó a mi padre y lo dejó por otro hombre. Tuve que vivir con ella y la odiaba cada minuto. Su amante era un idiota, igual que Jacob. Nunca se casó con mi madre, pero vivieron juntos durante 10 años antes de que encontrara a alguien más joven con quien fugarse. Mi padre estaba amargado e intentó vengarse de mi madre durante muchos años. Fue encarcelado varias veces y finalmente murió destrozado. No pierdas tu vida intentando vengarte. Al final, mi padre me dijo que realmente lamentaba dejar que la traición de mi madre lo arruinara. Desearía poder seguir adelante y olvidar a esa perra. Hoy, mi madre vive sola en la residencia de ancianos donde lucha con problemas respiratorios causados por años de fumar. La visito una vez a la semana, aunque todavía no me gusta mucho. Y cada semana tengo que escucharla lamentarse por haber dejado a mi padre. Así que por favor, no desperdicies tu vida intentando vengarte. Le dije que probablemente tenía razón. Sin embargo, en ese momento, no tenía intención de dejar a estos bastardos traidores impunes. La ira seguía burbujeando bajo la superficie y quería mi libra de carne. Después de ayudar a lavar los platos, le dije a Kimberly que necesitaba ir a buscar un motel barato. Su reacción fue inmediata. No, no tienes que hacer eso. Pasarás la noche aquí. Tengo una habitación de repuesto y eres bienvenido a ella. Kimberly, fuiste el único rayo de sol en el agujero que ahora es mi vida. Ya no puedo imponerme a ti. En primer lugar, esto no es una imposición, insistió. En segundo lugar, si duermes aquí, puedo ir a trabajar mañana y averiguar qué está pasando. Una vez más, Kimberly tenía mucho más sentido común que yo, así que acepté su invitación. A media mañana del día siguiente, Kimberly me llamó para decirme que de hecho me habían despedido. Luego me dijo que encendiera su computadora y escribiera un correo electrónico indicando a Recursos Humanos que enviaran mi último cheque a su dirección. Shirley, la jefa de Recursos Humanos, no estaba segura de si la empresa estaba obligada a pagar mis vacaciones y días de enfermedad,
pero sentía que aún debía especificarse en la carta. Pero los tribunales congelaron todo mi dinero, señalé. Shirley me dijo que la orden judicial solo se aplica a las cuentas bancarias, así que entrega la carta rápidamente antes de que Jacob o Carol se den cuenta de lo que estás haciendo. Hice lo que Kimberly sugirió y recibí un fax que decía que recibiría un cheque en un par de días por $4,025.57. El fax también decía que tenían que consultar la ley estatal para determinar si la empresa debe pagar vacaciones o días de enfermedad. Resulta que no lo hicieron. Sin embargo, conseguir casi $5,000 fue un gran éxito. Cuando Kimberly llegó a casa, me dijo que Jacob no estaba ese día, pero Carol sí, y estaba enojada conmigo por arruinar su noviazgo. Por alguna razón, esto divirtió tanto a Kimberly como a mí. Decidí quedarme en casa de Kimberly hasta que recibiera mi cheque. Durante este tiempo, elaboré un currículum y comencé a buscar activamente trabajo. Rápidamente descubrí que Jacob y Carol me habían puesto en una lista negra ya que trabajaba en ciberseguridad. Nadie se arriesgaría conmigo si tuviera un cargo criminal pendiente. Cuando llegó mi cheque, se lo di a Kimberly y ella lo depositó en su cuenta. No quería arriesgarme a abrir una cuenta nueva solo para que también se congelara. Otra vez. Cuando le dije a Kimberly que dejaría de molestarla y conseguiría mi propio apartamento, ella estaba molesta. Kimberly señaló que probablemente ni siquiera podría alquilar una perrera sin una cuenta corriente. Además, si revisaran mi puntaje crediticio ahora mismo, probablemente mostraría que estoy en problemas financieros. Escucha, por favor, quédate aquí hasta que consigas un nuevo trabajo, me instó. Mientras tanto, puedes encontrar un abogado. Al final, estuve de acuerdo. El abogado que contraté me tomó cuando le pagué una tarifa de $2,000. Sin embargo, fue dinero bien gastado porque de inmediato fue a la corte para permitirme acceder a una cantidad razonable de dinero de nuestras cuentas corrientes y de ahorro. Los tribunales me permitieron gastar lo suficiente para proporcionar un estilo de vida mínimo. Esto, por supuesto, incluía pagar a mi abogado. Había estado en el apartamento de Kimberly durante 8 días y pensé que era hora de irme. Así que encontré un apartamento en su complejo y pagué el depósito requerido por él. Ese sábado, Kimberly me ayudó a comprar muebles mínimos para mi nuevo hogar. También la invité a cenar, como prometí. Kimberly quería ir a Olive Garden, que también me gusta. Mientras comía, la estudié más de cerca. Tenía la cara de un ángel, pero los 50 kilos adicionales que llevaba restaban belleza, y podía decir que Kimberly estaba muy consciente de su peso. Entonces se me ocurrió una idea que esperaba que no encontrara ofensiva. Volví esto en mi cabeza, decidiendo cómo presentar mejor esta propuesta. Acabo de descubrir que hay un gimnasio en nuestro complejo, dije casualmente. Me gustaría aprovechar esto, pero realmente me gustaría tener a alguien con quien ir. ¿Estarías interesada? ¿Realmente quieres que te vean conmigo? Preguntó, moviendo sus manos arriba y abajo por sus costados, señalando su peso extra. Sí, quiero, dije fácilmente. A menos que quieras ser vista con un posible criminal. Mi comentario obtuvo exactamente la reacción que quería. A Kimberly realmente no le gustaba ir al gimnasio porque no quería que nadie viera su cuerpo. Sin embargo, Kimberly no quería ofenderme en absoluto. Entonces ella aceptó. Acordamos ir allí 4 veces a la semana a las 6 de la mañana porque nunca había nadie. Después de la primera semana, Kimberly se dio cuenta de que no tenía que preocuparse por avergonzarse y comenzó a disfrutar de las sesiones. Seguí buscando trabajo, pero nadie en el negocio de software de seguridad estaba interesado en mí, al menos hasta que se considerara mi caso. Y al hablar con mi abogado, aprendí que había una alta probabilidad de que me declararan culpable de agresión. Y sin embargo, él era reservado. Nunca me dijo qué decir o mentir. Sin embargo, dijo que si hubiera entrado en una furia ciega por la infidelidad de mi jefe y mi esposa, eso podría haber sido un factor atenuante.
Y si no podía recordar lo que realmente sucedió, el tribunal ciertamente tendría que considerarlo también. El día de mi juicio, Kimberly se tomó un tiempo libre en el trabajo y vino conmigo. Aprecio mucho su apoyo. Cuando mi abogado se enteró de que el juez Parker sería el juez presidente, me convenció de solicitar un derecho de habeas corpus. Esto es donde el juez toma la decisión, no el jurado. Mi abogado explicó que esto haría feliz al juez. Y además, al juez Parker le desagradaban los tramposos. El fiscal presentó 3 testigos del presunto ataque. Hablaron sobre lo que vieron y escucharon. Mi abogado los interrogó, logrando que todos admitieran que no vieron comenzar la pelea ni escucharon que yo amenazara a Jacob. Ni siquiera podían decir categóricamente que el señor Sanders no lanzó el primer golpe. Luego, llamaron a Jacob al estrado donde contó su historia. Naturalmente, Jacob entró en detalles sobre lo que se describió como un ataque no provocado. Jacob enfatizó que ni siquiera lanzó un solo golpe y luego enumeró las lesiones que recibió. Mi abogado le preguntó sobre su relación con mi esposa. Jacob mintió y dijo que solo eran amigos. Cuando le preguntaron sobre el hijo que mi esposa llevaba en su vientre, le dijo al juez que según él, era mío. Cuando Jacob bajó del estrado, me miró con una sonrisa y regresó a su asiento. Fui el único testigo que mi abogado llamó en mi defensa. Y todo lo que hizo fue pedirme que describiera lo que sucedió ese día antes del presunto ataque y que recuerdo sobre el incidente. Así que expliqué cómo mi esposa me había tomado por sorpresa esa mañana al decirme que iba a divorciarse de mí para casarse con mi jefe. Estaba especialmente devastado cuando mi esposa me dijo que el hijo que pensaba que era mío era en realidad el hijo de Jacob. Expliqué que ella era el amor de mi vida, pero me tiró como un par de zapatos viejos. Le dije al juez que recuerdo ver a Jacob en la puerta y cómo se burlaba de mí. Después de eso mentí y dije que no recordaba nada hasta que estaba en mi escritorio tirando cosas en una caja. El fiscal intentó confundirme con mis recuerdos. Siguió intentando volver al cronograma. La verdad era que estaba tan furioso esa mañana que no tenía idea de la hora. Y cuanto más me interrogaba e intentaba hacerme adherir a ciertas horas y actividades, más evidente se volvía que no tenía idea. Luego me preguntó si realmente creía que el tribunal creería que afortunadamente no tenía memoria del ataque. Le dije que en el camino al trabajo tenía un fuerte dolor de cabeza y veía destellos de luz, lo cual era cierto. Repetí que todo lo que recordaba era a Jacob burlándose de mí. Entonces me preguntó si estaba seguro de que el hijo que llevaba mi esposa era de Jacob. Respondí que todo lo que podía decirle era lo que mi esposa dijo. Carol no se presentó en el tribunal porque nadie se molestó en citarla. Mi abogado me dijo que pensaba que mi esposa sería una carta salvaje que él no quería tocar. Supongo que el fiscal sintió lo mismo. Después de que terminé, el juez se retiró a su despacho para discutir su veredicto, pero regresó 10 minutos después. Es claro para mí, dijo el juez Parker, que el señor Arnold fue traicionado de la manera más cobarde y vergonzosa. Creo que este shock en su sistema nervioso resultó en un trastorno mental grave. Creo que el señor Arnold estuvo temporalmente insano y, por lo tanto, lo considero inocente. Es indignante. Rugió Jacob desde su asiento antes de que el juez Parker bajara su martillo con fuerza, amenazando con hacer responsable a Jacob por desacato al tribunal. La vista de Jacob ruborizado de ira me dio placer. La victoria de Jacob sobre mí acaba de recibir un pequeño golpe y, sin embargo, igual de mal quería vengarme de él. Sin embargo, después de haber evitado la cárcel, tendría que posponer cualquier pensamiento de venganza en un futuro previsible. Además, no tenía idea de cómo retaliar contra uno de ellos. Jacob me estaba esperando afuera del tribunal. Jugué con la idea de tratar de animarlo a atacarme, pero no estaba seguro de cómo resultaría esto, así que solo llamé al alguacil. No debería estar a menos de 500 pies de este hombre, pero me está impidiendo salir. El alguacil miró a Jacob y le dijo que siguiera adelante. Jacob gritó por encima de su hombro, esto no ha terminado. Te demandaré.
Esto me molestó, así que le pregunté a mi abogado, ¿puede demandarme? Cualquiera puede demandar a cualquier otro, dijo con una sonrisa. Pero su caso es débil. Pero si realmente quieres dejarlo en ridículo, no admitas nada más que ofrecerte a pagar sus gastos médicos que no estaban cubiertos por el seguro. Así que eso es exactamente lo que hice. En la carta dirigida a su oficina, Jacob nunca respondió ni presentó una demanda desde mi juicio. Han pasado poco más de 9 semanas desde que Carol me dio la noticia devastadora. Aunque aún estaba hirviendo de odio, la victoria en el tribunal levantó un poco mis ánimos, así que decidí invitar a Kimberly a cenar. También tenía algunas noticias emocionantes para compartir con ella. En este punto, permítanme disuadir a cualquier lector que piense que mi historia seguirá el guión habitual. He leído muchas historias similares sobre esposos que fueron traicionados como yo. Estas historias hacen parecer que todos los esposos afectados están empezando sus propios negocios. Luego, el esposo engañado se vuelve fabulosamente rico y su ex esposa se da cuenta de que cometió un gran error al dejarlo. Esto nunca debería haberme pasado a mí. Soy solo una obrera. Soy una buena obrera, pero solo una obrera. Kimberly y yo acordamos encontrarnos en un pequeño restaurante italiano. Ella tuvo que trabajar un poco más esa noche porque las cosas no iban bien en mi antiguo departamento. No era nada serio. Se estaban adaptando al hecho de que yo no estaba allí. De todos modos, cuando entró, lucía maravillosa. Kimberly aún estaba gorda, pero era obvio que había perdido peso y el vestido que llevaba le quedaba muy bien. Me levanté y la besé en la mejilla. «Wow, te ves maravillosa. Has perdido peso, ¿verdad?» Kimberly sonrió radiante. Sí, he perdido 16 libras. Lo siento por no haberlo notado antes, pero siempre llevas esos sudaderas y pantalones deportivos holgados. De todos modos, como dije, te ves maravillosa. El restaurante era pequeño y acogedor. Era exactamente el tipo de lugar que las parejas elegirían para una cita. Pero no lo pensé como una cita. Era solo una reunión entre dos amigos cercanos. Te invité a cenar esta noche porque quería celebrar mi victoria en el tribunal. Tengo algunas noticias. Conseguí un trabajo. Esto es maravilloso, dijo Kimberly, radiante. Trabajarás para Sable Security desde Jacksonville, Florida, respondí. No sabía que tenían una oficina aquí, dijo Kimberly preocupada. No la tienen aquí. Tendré que mudarme a Jacksonville. Quedé completamente sorprendido cuando la luz se apagó en los ojos de Kimberly y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Pensé que estarías feliz por mí, dije, confundido. Estoy feliz de que hayas conseguido un trabajo, dijo Kimberly, aún llorando. Pero estarás a 600 millas de distancia. Kimberly, ¿recuerdas cómo me dijiste que no dejara que la traición de mi esposa me consumiera de odio? Ella asintió. Ahora me doy cuenta de que la única manera de hacer esto es poner algo de distancia entre Carol y yo y dejar que el tiempo haga el resto. Lo entiendo, dijo Kimberly, secándose los ojos. Solo voy a extrañarte. Realmente disfruté teniendo un amigo. Hey, estoy a solo una llamada de distancia, dije, tratando sin éxito de animarla. Realmente me sorprendió la reacción de Kimberly. Entonces se me ocurrió que probablemente no tenía muchos amigos, así que hice otra sugerencia. Podrías venir a visitarme si quieres. No sé qué ofrece Jacksonville, pero lo averiguaré. ¿Realmente quieres que vaya a visitarte?, preguntó. Por supuesto, respondí rápidamente. Recuerda, tampoco tendré amigos allí. ¿Cuándo te vas?, preguntó finalmente Kimberly. Empezaré a hacer las maletas en otros 45 días, pero antes de eso tengo mucho que hacer. Necesito encontrar un lugar donde vivir, abrir una nueva cuenta corriente en un banco allí. También tengo que hacerme una prueba del polígrafo, ser fichado y pasar un examen de drogas. Calculo que me llevará al menos 2 viajes allí para hacerlo todo.
Después de esto, su estado de ánimo mejoró un poco, pero noté que Kimberly no estaba comiendo mucho. Pensé que todavía estaba un poco molesta. De hecho, a medida que se acercaba el momento de irme, Kimberly se entristecía cada día más. Parecía estar esperando algo más entre nosotros. Debo admitir que esto me confundió porque sentía que Kimberly podía hacerlo mucho mejor que yo. Pasé mi última noche antes de dirigirme a mi nuevo trabajo en el apartamento de Kimberly. Ella preparó una deliciosa cena y la coronó con una tarta de chocolate con las palabras "te extrañaré" escritas en ella. Después de ayudarla a recoger, vimos la televisión hasta que llegó la hora de dormir. Le di un beso en los labios antes de dirigirme a la habitación de invitados. En algún momento de la noche, sentí que la cama se movía ligeramente y un cuerpo se deslizaba a mi lado. Todavía estaba medio dormido cuando me di cuenta de que era Kimberly y que estaba desnuda. Me quedé congelado por un segundo cuando ella bajó la mano entre mis piernas. Cuando me volví hacia Kimberly, se apretó contra mi cuerpo y sentí su piel suave y sedosa. Sus suaves pechos estaban presionados contra mi pecho y todo se sentía maravilloso. La besé directamente en los labios y ella respondió con pasión desesperada. Su respiración se volvió errática y supe que estaba cerca del clímax y yo prácticamente no estaba haciendo nada. Cuando empecé a acariciar sus pechos, la llevó al borde y ella llegó al clímax. Luego hicimos el amor. Cuando estaba exhausto, me aferré a Kimberly mientras ella sollozaba. Me preocupaba que tal vez la hubiera lastimado o que estuviera enojada porque me había aprovechado de ella o algo así. ¿Qué pasa, Kimberly?, pregunté, casi en pánico. ¿Te lastimé? No. Estoy tan feliz, dijo Kimberly, apoyando la cabeza en mi pecho. He tenido sexo con 5 o 6 hombres antes, pero esta es la primera vez que hago el amor. Gracias. Permanecimos allí durante varios minutos antes de que Kimberly saliera de mi cama. Dio 2 pasos hacia la puerta y luego volvió hacia mí. Se inclinó y me besó. ¿Dormirás conmigo en mi cama esta noche? Estaba más que feliz de cumplir, si no fuera más que porque mi cama estaba empapada. Además, estar en la cama con Kimberly parecía la forma perfecta de pasar mi última noche en esta ciudad. A la mañana siguiente, me desperté con Kimberly prestando atención a mi hombría. Hicimos el amor de nuevo. Nunca he visto más placer y ternura puros en el rostro de una persona que en el rostro de Kimberly esa mañana. Después, nos duchamos juntos, y fue allí donde me di cuenta de que Kimberly estaba a 3/4 partes de convertirse en una zorra sin corazón. Ya estaba fuera de mi liga, pero atesoraré esta noche por el resto de mi vida. Después del desayuno, revisé mi coche una última vez para asegurarme de tener todo. Luego, me volví hacia Kimberly y la besé. Ella respondió con quizás el beso más apasionado que he recibido. Luego, desafortunadamente, era hora de que me fuera. Mientras mi coche se alejaba, miré por el espejo retrovisor y vi a Kimberly sentarse en la acera. Se cubrió la cabeza con las manos y comenzó a sollozar. Desesperadamente no quería dejarla, pero sabía que era lo mejor. Todavía estaba enamorado de Carol, y por lo tanto estaba dañado. Era un poco gracioso, sin embargo, porque ya no estaba pensando en venganza. Solo tenía una profunda tristeza en lo más profundo de mi corazón. Jacksonville era una ciudad fascinante, pero no tuve la oportunidad de ver mucho de ella. Me sumergí en mi nuevo trabajo con ambas piernas. Trabajé largas horas no solo para mantenerme ocupado, sino también porque me ayudaba a olvidar a Carol. Mantuve contacto con Kimberly, y siempre parecía tan emocionada cuando escuchaba de mí y tan triste cuando terminaba nuestra conversación telefónica. Fue de ella que escuché la noticia que tanto temía. Carol y Jacob se casaron aproximadamente un mes después. Después de que se finalizó su divorcio. También supe que Carol tuvo una niña. Por alguna razón, esta noticia no me molestó tanto. Tal vez estaba empezando a recuperarme del dolor y la humillación. Es cierto que rara vez tengo noches de insomnio ahora.
Tampoco me despierto por la mañana deprimido porque Carol no está conmigo en la cama. Kimberly vino y pasó 4 días conmigo en marzo. Como no nos habíamos visto desde hacía tiempo, no estábamos seguros de nuestra relación. Más o menos rodeamos el tema del sexo y no dormimos juntos hasta las 2 últimas noches. Pero luego fue casi tan intenso como la primera vez. Solo que esta vez tenía productos de goma a mano. Tal vez 4 docenas sean demasiado optimistas, pero realmente usé 6 de ellos durante esas 2 noches. Un año después de eso, me dijeron que podía contratar un asistente administrativo para mi equipo. Sable Security era mucho más grande que mi antigua empresa. Mientras que SB tenía un equipo dedicado a la ciberseguridad, nosotros teníamos 6. Y durante ese año pasé de ser un simple miembro de un equipo a su líder. Como la decisión sobre a quién contratar era mía, llamé inmediatamente a Kimberly. Apenas tuve tiempo de explicarle el trabajo antes de que dijera que lo quería. Cuando conocí a Kimberly en el aeropuerto, me quedé sin aliento. Como predije, era genial. Vi cómo la cabeza del hombre se giraba bruscamente cuando ella salía del compartimento de pasajeros. Pero todo lo que quería era llegar a mí. Se lanzó a mis brazos y me besó con una pasión que me hizo temblar las rodillas. El plan era que Kimberly se quedara conmigo hasta que encontrara su propio apartamento. Calculé que solo tomaría alrededor de una semana, pero la búsqueda se prolongó semana tras semana. Había algo mal en cada apartamento que inspeccionaba. No me quejé porque Kimberly y yo dormíamos en la misma cama. Es gracioso que durante el año y medio que pasé en Jacksonville, seguía pensando menos y menos en Carol. Y cuando apareció Kimberly, dejé de pensar en ella por completo. Sin embargo, sabía que Kimberly eventualmente se mudaría y temía ese día. 5 semanas después, le pregunté a Kimberly sobre la situación en su apartamento y ella comenzó a llorar. Estaba completamente desconcertado. Sabía que la había hecho llorar, pero por más que intentaba no sabía por qué. Lo siento, me disculpé. ¿Dije algo mal? ¿Quieres que me vaya?, preguntó Kimberly tímidamente. Ni hablar, dije decisivamente. Me gustaría que te quedaras para siempre. Pero sé que un día querrás irte. Solo necesito un poco de tiempo para prepararme. Te pediría que te cases conmigo, pero eres demasiado buena para mí. No, no es así, protestó Kimberly. Te he amado casi desde el día en que empecé a trabajar en SB. Me casaría contigo en un abrir y cerrar de ojos. Esto cambió todo para nosotros. Ese día fuimos a comprar anillos y comenzamos a planificar nuestra boda. Aunque temía que Kimberly eventualmente me dejara por alguien más, estaba tan enamorado de ella que tenía que correr el riesgo. 6 meses después, Kimberly y yo nos casamos. Un año después, Kimberly dio a luz a un niño al que llamamos Mickey Jr. Un año y medio después, tuvimos una niña a la que llamamos Charlotte. Ahora he ascendido en Sable hasta el punto en que lideró todos los 8 equipos de ciberseguridad. Sí, hemos agregado 2 más. Kimberly, por otro lado, decidió ser ama de casa. Estaba cerca de Navidad, 3 años después, cuando me llamaron a una reunión. Fue en esta reunión que supe que Sable planeaba adquirir el software de seguridad de SB. Formaría parte del equipo que llevaría a cabo la debida diligencia antes de que se completara la adquisición. Durante los años en que Kimberly y yo estuvimos casados, la madre de Kimberly murió y mis padres se jubilaron. Se mudaron a Jacksonville para estar más cerca de sus nietos y yo con ellos como niñeras. Planeaba usar la semana de vacaciones como unas mini vacaciones. También utilizaría las habilidades de Kimberly como asistente administrativa para ayudarme en mi investigación. De esa manera, podría llevar a Kimberly al trabajo conmigo todos los días, donde podría conocer a algunas de las personas con las que trabajaba. Y podríamos escaparnos para largos almuerzos juntos. Aprendí 4 cosas durante mi semana en Nashville. Primero, aprendí que esta instalación era el único lugar donde SB realizaba su trabajo de ciberseguridad.
En segundo lugar, Jacob fue nombrado director de operaciones, y Carol fue la gerente de proyecto principal. En tercer lugar, a pesar de mi animosidad hacia Jacob, descubrí que dirigía el barco con firmeza. Encontré que toda su operación, desde mi punto de vista, era de primera clase. Y lo último que supe fue que SB iba a tener una fiesta de Navidad el viernes por la noche, y tenía que ir. Aparte de la primera presentación de nuestro equipo a Jacob, no tuve contacto con él. Además, no vi a Carol ni una sola vez en toda la semana. Sin embargo, en la fiesta de Navidad, todo cambió. SB alquiló un salón de baile en el Hilton Doubletree en el centro de Nashville. Estaba decorado festivamente. Había mesas alrededor del perímetro de la pista de baile, y un grupo de 5 personas estaba sentado en una de las esquinas. Tocaron villancicos suaves, música de fondo suave y a veces agregaron canciones antiguas. Después de la cena y los discursos, habría baile. También había un bar abierto, para deleite de todos. Y atrajo más y más atención. A medida que llegaba más gente, Jacob, Carol y algunos de los líderes senior de SB decidieron dar la bienvenida al equipo Sable. No estaba deseando que llegara. No sabía cómo reaccionaría al tener que enfrentarme a Jacob y Carol juntos. Sin embargo, mis temores fueron en vano. Jacob, ya lo sabía, lucía más o menos igual, y Carol, aunque parecía un poco más mayor, aún se veía bien. Extrañamente, no sentí nada cuando vinieron a saludarnos. Mike, me alegra que hayas podido unirte a nosotros esta noche, dijo nervioso Jacob. Espero que nuestras diferencias pasadas no interfieran con la adquisición. No de mi parte, le aseguré. Es historia antigua. ¿Y quién es esta visión de belleza? Jacob sonrió ampliamente y tomó la mano de Kimberly. Esta es mi amada esposa, Kimberly, dije, besándola en la mejilla. La sonrisa de Jacob se desvaneció mientras miraba a Kimberly y luego a mí. Kimberly sonrió con malicia a Jacob. ¿No me recuerdas, Jacob? Yo era la asistente administrativa de Michael cuando trabajaba para SB, pero cambié eso para convertirme en la esposa de Michael. Fue una gran promoción para mí. Los ojos de Jacob se estrecharon aún más, pero intentó volver a poner una sonrisa en su rostro. Sin embargo, no parecía sincero. Por supuesto, fue hace tanto tiempo. Lo siento, no te reconocí. Jacob pasó página, pero sus ojos continuaron vagando hacia Kimberly y yo. Luego, Carol se deslizó a mi lado. Michael, te ves realmente bien, dijo, tomando mi mano. Y tu esposa es hermosa. No sabía que te habías casado. Estaremos casados 7 años en marzo, dijo Kimberly con una sonrisa, abrazando mi brazo. Tanto tú como Jacob se ven bien, respondí y luego pregunté, ¿cómo está tu hija? Carol se estremeció al principio, pero luego sonrió. Está muy bien. Tammy está en segundo grado y su hermano, Jacob Jr., está en kindergarten. ¿Ustedes tienen hijos? 2, respondió Kimberly. Mickey Jr. está en la guardería y Charlotte todavía está en casa conmigo. Ambos están bien, gracias por preguntar. Carol luego se fue, y poco después, Kimberly y yo nos alejamos para encontrar nuestra mesa. La comida era excelente y los discursos afortunadamente fueron cortos. El CEO de Sable simplemente aseguró a todos que no había peligro para los trabajos durante al menos el próximo año y que esperaba con ansias la fusión. Una vez que terminó la cena, la música comenzó en serio y Kimberly y yo dimos vueltas por la pista de baile unas cuantas veces. Creo que los jóvenes de hoy realmente han perdido el punto cuando se trata de bailar. Bailar lentamente con alguien a quien amas es algo tan íntimo. Puede unir a 2 personas casi tanto como el sexo. En algún momento de la noche, sentí que alguien me tocaba el hombro. Cuando me volví, vi a Carol parada allí. Kimberly se giró para ver a qué estaba mirando, y sus ojos se estrecharon al darse cuenta de que era mi ex esposa. Carol sonrió dulcemente a Kimberly. ¿Puedo pedirle a tu esposo que baile?
Kimberly me miró y luego sonrió a Carol. Siempre y cuando recuerdes dónde devolverlo. Llevé a Carol a la pista de baile y bailamos en silencio durante aproximadamente 1 minuto. Michael, solo quiero disculparme contigo por lo que Jacob y yo te hicimos en aquel entonces, dijo con genuino remordimiento en su voz. No merecías nada de esto. Pero cuando descubrí que estaba embarazada del hijo de Jacob, supe que había terminado entre nosotros. Decidí hacer nuestra ruptura rápida y simple. Ni siquiera pensé en cuánto te podría doler. No debería haber dejado que Jacob me convenciera de seguir con la política de tierra quemada que estábamos utilizando. Fue completamente inapropiado. Me reí ligeramente. Como dicen las personas, o es agua bajo el puente o agua sobre el dique. Ya no importa. Todos hemos seguido adelante. Además, en cierto modo, me lo merezco. Realmente golpeé bastante a Jacob. Obviamente, no le hice demasiado daño a sus órganos reproductivos porque tuvieron un segundo hijo. Carol se rió entre dientes. Al escuchar esto, bailamos un poco en silencio y decidí enterrar el hacha entre nosotros de una vez por todas. Escucha, Carol, comencé con vacilación. Admito que estaba muy triste cuando me dejaste por Jacob. Me llevó muchos meses aceptar la pérdida de ti, pero ahora ambos estamos felizmente casados y tenemos hijos. He llegado a creer que esto es lo que estaba destinado a pasar. Carol contuvo una risa áspera y cuando miré su rostro, una lágrima corría por su mejilla. ¿Dije algo mal? Carol solo negó con la cabeza. No, Michael, no dijiste nada malo. Es solo que no es lo que piensas. En la superficie, todos piensan que somos la pareja perfecta, y durante el primer año habría estado de acuerdo con ellos. Pero Jacob es solo un manipulador encantador. Utiliza a la gente y luego los deja. Sé que me engañó muchas veces, pero no es tan inteligente como piensa. Cada vez que descubro que me engañó, yo también lo hago. Mi mandíbula cayó y Carol lo notó. Ella sonrió. Es una forma infernal de vivir. Lo sé, dijo tristemente. Debería haber dejado a Jacob cuando descubrí cómo era realmente. Pero estaba demasiado avergonzada y era demasiado orgullosa. Michael, me alegro de que hayas encontrado la felicidad, pero siempre lamentaré haberte dejado. Tú y mis hijos son lo mejor que me ha pasado. Continuamos hablando hasta que terminó la canción. Luego, Carol me acompañó de regreso a mi mesa y agradeció a Kimberly por prestarme. Mientras Kimberly y yo bailábamos nuestra última canción esa noche, me di cuenta de que su consejo todos esos años atrás había sido acertado. Si me hubiera negado a seguir adelante con Carol, podría haberme consumido. Creo que es cierto lo que dicen. Cuando Dios cierra una puerta, abre otra. Cuando perdí a Carol, estaba completamente devastado. Pero luego, Dios me permitió encontrar a Kimberly, y ni siquiera puedo imaginar la vida sin ella. Entonces, ¿de qué estabas hablando tú y Carol? Kimberly finalmente preguntó. ¿Está intentando recuperarte? Me reí y la besé, como si tuviera alguna posibilidad de hacerlo. Está bien, dijo Kimberly, apoyando la cabeza en mi hombro. Solo recuerda que soy una mujer celosa que ama a un solo hombre. Te cortaré eso que sabes si alguna vez intentas dejarme. Solo menciono esto porque escuché que su matrimonio no es todo sol, luz y arcoíris. Carol me dijo lo mismo. Estuve de acuerdo. Pero creo que se mantendrán juntos por el bien de los niños. Después de que los niños crezcan, no apostaría por que este matrimonio sobreviva. Qué triste manera de vivir. De todos modos, Carol me contó algo que pensé que era gracioso. Sé que ella no estaba divertida en absoluto, y estoy bastante seguro de que Jacob no lo encontrará gracioso cuando lleguen a casa esta noche. ¿Qué es esto? Carol estaba parada detrás de su esposo y él no se dio cuenta de que ella estaba allí. Jacob te estaba mirando cuando dijo que ese maldito Michael ha vuelto a ganar. Suscríbanse a nuestro canal para que su segundo grano no los engañe.
Y adelante, escuchen la siguiente historia, porque esta historia no se compara con la siguiente. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses en escuchar la siguiente.